alumnos de didáctica específica y vamos a trabajar la guía número 1 del segundo cuatrimestre. Nuestro grupo está conformado por 8 integrantes que vamos a trabajar en la secuencia didáctica respecto a lengua y respecto a literatura. A continuación mi compañera va a explicar la secuencia de literatura. En la secuencia didáctica vamos a trabajar Lo negro del policial del autor Ricardo Piglia. En él vamos a desarrollar la fundamentación, que consistirá en explicar el tema de qué se trata el cuento policial, teniendo en cuenta rasgos del género y a su vez los criterios del cuento y a los personajes. Seguidamente vamos a desarrollar una clase de 80 minutos en el que primero vamos a indagar los conocimientos que tienen acerca del cuento los alumnos y después plantearles una actividad en el que consiste en que los alumnos sean capaces de identificar las dos tesis del cuento. Lo que hace referencia a lo que es la secuencia de lengua, el tema va a ser las clases de palabras, categorías gramaticales mayores y también que cuenta con la fundamentación, que es la enseñanza en la gramática, que es fundamental y necesaria para los estudiantes en las reflexiones que realicen sobre el uso de la lengua. También tenemos los objetivos generales y específicos y los contenidos conceptuales. Al concluir con la secuencia y mejorando su producción, la secuencia de lengua y literatura, vamos a repartir las actividades que son propuestas por el profesor. La actividad de comprensión de producción de texto. El punto 1 y el punto 2 se va a encargar mi compañero Nicolás Mareco. El punto 3 y el 4 se va a encargar Débora Alderete. El punto 5 se encargó mi compañera Cintia. El punto 6 y el punto 7 me voy a encargar yo de hacer esa actividad. Y el punto 1 de la autoevaluación de los objetivos me voy a encargar yo. El punto 2 y el punto 3 se va a encargar mi compañera Mercedes Pérez. Con eso concluimos con el reparto de las actividades. Yo les voy a hablar sobre las actividades propuestas en tanto en la secuencia de lengua como en la secuencia de literatura. Bien, los objetivos de estas actividades radican en las prácticas y la implementación de la teoría. Bien, tenemos por el lado de la secuencia de lengua, clases de palabras. Se propone extraer 2 oraciones del texto, identificar los tipos de clase de palabras según su función en la oración y luego explicar por qué en ciertas ocasiones una palabra cambia de categoría gramatical según su función. Y luego, para lo que es la secuencia de literatura, tesis sobre el cuento, nosotros proponemos que ellos se extraigan 2 historias del texto y explicarlas en un breve texto expositivo. Y luego decir por qué este cuento es considerado policial y elaborar un texto argumentativo breve para explicarlo. En el siguiente trabajo de didáctica específica hemos llevado a cabo junto con mis compañeros en dividirnos el material. A mí en lo particular me tocó la consigna número 5 y 6, de la cual en la consigna número 5 lo que se ha realizado es una pequeña síntesis de lo que nos dicen cada uno de los autores. En el primer texto de Espinalga de Alfonso nos dice que el profesor en su proceso educativo debe tener muy en claro los objetivos, el propósito y las competencias, así como también las implicaciones que debe tener en la educación, ya que esto dependerá de su desempeño a lo largo de toda su vida. Por otra parte, en el segundo texto de Ramírez Bravo nos presenta la noción de la transposición didáctica, sus implicaciones contextuales, nos proponen también distintas funciones, procedimientos, operaciones y sus relaciones. En el tercer texto de Gerbaudo nos habla de que este artículo reúne varias categorías, también de preguntas en diferentes niveles, se formulan preguntas y también nos dice que el docente es el ejecutor del currículum.
del currículum, en donde también el profesor es quien se lo ve como el diseñador del aula. En el trabajo de didáctica específica junto con mis compañeros nos dividimos los temas. A mí me tocó la parte de la autoevaluación, el punto 1 y 2. El 1 pedía que formule 2 preguntas de acuerdo a las secuencias que hicimos. En el punto 2 tenía que formular una conclusión de acuerdo al rol docente y qué se esperaría de un futuro profesor de lengua y literatura. Bueno, en este caso el rol docente es la de un guiador que acompaña al alumno durante el proceso de aprendizaje. Es un mediador entre el alumno y el ambiente. La función que se esperaría de un profesor de lengua y literatura es que ayude a ese alumno que no comprendió muy bien el tema dado, ayudándolo, guiándolo y sobre todo motivándolo a seguir con el proceso de aprendizaje.